¿Y si sabes de qué vamos a hablar? No, Exámenes. malditos. A lo mejor, ajá, exacto, los exámenes. Los exámenes son una cosa importante. Sí, ¿quieres hablar de eso? Quiero hablar de eso. Sí. 3, 2, 1. Hola a todos y bienvenidos a Detrás de la Pizarra. Yo soy Nadia. Y yo soy Giovanni. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que los alumnos creen que es terrible para ellos, pero tal vez es más terrible para nosotros. Y esos son los exámenes. Es correcto. Tal vez el alumno piensa que se desvela estudiando y que luego tiene que hacer el examen, pero en cuanto lo entrega se terminó el suplicio. Nosotros todavía tenemos un largo camino por recorrer. Así es, hay que preparar el examen, hay que hacerlo bien, luego hay que cuidarlos, which is not cool. Y luego hay que calificar 10,000 exámenes, 10,000. Ya sé, y estar preparado con toda la información en caso de que tenga que existir una revisión, ¿no? Porque después viene la segunda parte del examen donde todo el mundo cree que negociar la calificación es parte del examen. Es correcto. Lo cual tampoco está nada cool, ¿no? Pero cada vez pasa más, creo. Y luego al final viene si reprobaron tú los reprobaste. Pero si apenas pasaron pancé y tú así de, ¿y mi crédito? O sea, tú sabías desde meses antes que el chavito iba a reprobar, pero el momento en el que reprueba y te ataca, o sea, sí te sientes mal, ¿no? O sea, si llegas en la noche con la Nutella y dices, es que lo reprobé, y sabes que no es cierto, sabes que él reprobó. Yo creo que también hay que empezar como a separar, porque la verdad es que cuando me dicen, yo siempre que me decían, es que usted me reprobó, yo, no, tú te reprobaste solo. Yo soy un medio entre tú y tu calificación. Sí, claro. Y es algo que yo antes como que no lo marcaba tanto, pero ahora sí, o sea, desde el primer día de clases, con una sonrisa en los labios y tratando de parecer una persona amigable, sí les digo, o sea, es real, ustedes deciden cuánto sacan, ¿no? Yo les voy a ayudar a que el conocimiento entre ahí, pero el trabajo lo tienen que hacer ustedes, ¿no? O sea, ustedes finalmente son los que van a conseguir esa calificación. Entonces sí es un evento súper traumático como profesor, desgastante, te desvelas, te sientes presionado. Además, pues tengo muchos compañeros, ¿no? Que en sus escuelas les dan 24, 48 horas para calificar los exámenes. Y como dices, o sea, son decenas, centenas de alumnos, ¿no? Sí, está cañón. Y creo que todo nos lleva de vuelta a esa primera cosa que decías, que es planificar tu examen, porque desde la planeación está cuánto tiempo te vas a tardar en calificar ese examen, ¿no? Me pasaba al principio porque yo doy mate, entonces estaba acostumbrado a los exámenes que nos daban en mate, ¿no? Porque además era de, pues toma, haz esto. Bueno, en general los exámenes de antes, que era toma, haz esto y respóndelo y ya, ¿no? Y y antes los profesores tenían toda la autoridad de decirte si no está en limpio y no entiendo, no te califico, y lo cumplían. Pero ahora haces eso y eres un monstruo si haces eso. Sí. Entonces tienes que hasta planificar eso, o sea, el que no te vayan a fallar ellos porque ellos no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, qué difícil, no lo había pensado así, pero tienes razón, o sea, te la ponían mal porque no entendió el procedimiento y algo así, y era tu problema, ¿no? Es correcto. Y ahora es problema del profesor, o sea, sí, tienes toda la razón, no lo había pensado. Pero es que luego está la otra, o sea, si te vas al lado de, ok, vamos a hacer un examen por, ¿cómo se llama cuando pones una letra y luego un signo de feliz? ¿Sabes? Opción múltiple. Se ve que no haces exámenes. Ya me acordé. Opción múltiple. Eso acabo de decir, opción múltiple. ¡Bravo! Sí. Cuando haces un examen de opción múltiple, te enfrentas al problema en el punto número 2. Ok. Que no se copien. Claro. ¿No? Entonces, si hago un examen de opción múltiple, es más fácil calificarlo, pero al momento de la ejecución tengo que ser como James Bond, combinado con todos los Avengers al mismo tiempo. Es correcto. Sí, me acuerdo que hacían mucho, yo casi no hago de opción múltiple, o sea, de hecho el que yo hago a veces sí tiene opción múltiple, el de mate, o sea, como más para parte un poco teórica. Ajá. Pero cuando me acuerdo que nos hacían exámenes de opción múltiple, normalmente hacían como 1000 exámenes, ¿no? Eran como la opción de la de la versión A a la versión Z para que nadie se copiara. Ajá, justo de eso platicaba
como sabían que íbamos a hablar de exámenes, platicaba con un profesor y me decía que él sí aplicaba esto de hacer diferentes tipos de exámenes, pero que además jugaba como con sus pequeñas mentecitas Ujú. y entonces les imprimía los exámenes en hojas de diferentes colores. Y el hecho de que estuvieran en diferentes colores, obviamente para ellos era como, claro, seguro el color es un código, ¿no? Los rojos Ujú. son iguales, cosas así. Y a veces no, entonces tenía el doble juego de el color, que en realidad no significaba nada, Ok. y de, no sé, 3 versiones de exámenes, ¿no? Entonces era Ah, como este código doble que ellos creían que existía, donde en ujú. realidad solo era uno, y pues eso le ayudaba a no tener que hacer tantos tipos de exámenes. Sí, Eso eso me sí. pareció súper buena, nunca se me había ocurrido. Eso está padre, pero fíjate que lo que yo hago ya cuando es pura opción múltiple, por ejemplo, cuando aplicamos para estos exámenes, no sé, de diseño y así, pues es lo bueno de la tecnología, ya ni siquiera imprimo nada, o sea, ya es todo, por ejemplo, herramientas como Blackboard, como Ew. Socrative, Oh. pues son para hacer exámenes y está bien padre porque se califica solo, ya ni lo calificas tú. Y le puedes poner que randomice o sea, que sea aleatorio tanto las preguntas como las respuestas. Entonces, aunque ellos tengan la misma, de repente se den cuenta de la misma pregunta, o sea, tendrían que, literalmente para copiar, tendrán que decirte toda la respuesta. No puedes decirle nada más ¿cómo se llama? El inciso, porque si le dices la A, para el otro puede ser la La C. C. Entonces, Claro, claro. eso estaba padre también y eso es lo bueno como de la tecnología. Digo, entonces eso pues al menos te ayuda en ese sentido y no sé calificar. Está buenísimo. Sí, es Eso está correcto. buenísimo. Eso está padre. ¿Y qué Pero pasa con el old school? Ahí es donde quedan todavía los problemas, ¿no? que es como dices, la parte cuando son exámenes de desarrollo, me imagino matemáticas, a lo mejor español, historia, biología, a lo mejor cosas así que tienes que desarrollar, ya sea un proceso o un ensayo o algo, donde el prof de plano tiene que leer. Es un problemota porque imagínate que empiezan en un lado, luego se siguen a otra esquina, y luego le dan vuelta a la hoja y ahí le siguen y terminan en la hoja que sigue. Y es como, ¿dónde está tu proceso? Entonces, ahí sí de plano, sí les aplico la de, pongan un cuadro, o sea, Sí, encuadren su proceso y váyanle dando orden o pónganle al menos flechitas. ahorita se Ujú. me estaba ocurriendo que otra cosa que uno les podría pedir a lo mejor es que para la respuesta 1 usen negro y para la respuesta 2 rojo y para la respuesta 3 negro otra vez, algo así, Ujú. como para tratar de ir diferenciando una pregunta, bueno, o sea, un proceso del siguiente, una cosa por el estilo, ¿no? Pero del otro lado de lo que decías de las preguntas de desarrollo, híjole, o sea, también como que aventarte el boleto de escribe el desarrollo de lo que pasó en la revolución industrial. Te van a Sí. querer cantinflear, solo Dios sabe qué están tratando de decir. O sea, también esas preguntas tan abiertas luego se convierten en un arma de doble filo, ¿no? Ya Yo sé. la verdad procuro mucho hacer preguntas como muy puntuales, ¿no? O sea, Ujú. en vez de decir, bla, 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 la revolución industrial, algo así como preguntárselas luego al revés un poco, Ujú. así menciona por qué en 1990 Londres era el país con más población en todo el mundo. Ah, pues por la revolución industrial. O sea, como que de pronto sí tratar de voltearles Ajá. o decir, menciona 3 factores que impulsaron la revolución industrial. O sea, Como como más que conciso. tratar de buscar, ajá, más conciso y más fino el detalle, ¿no? O sea, si Ujú. de verdad dominas el tema, esto lo sabes. Sí, de hecho, digo, igual para mate empiezas a buscar formas de hacerte la vida más fácil. Porque como dices, o Ujú. sea, si fuera como antes, el antes tenías todo, o sea, como profesor tenían toda la autoridad para poner sus reglas y que se acataran y que si el profesor te lo dijo, pues ya. Pero ahora en muchas escuelas es como el profesor lo dijo y les avisó y les hizo hincapié y está escrito en el examen y lo llegan los alumnos, se quejan con alguien arriba y es de, bueno, pero acéptaselo, ¿no? O sea, pues sí lo hizo y tú así de... "Ah". Entonces te Y es metes en que, un rollo, por ejemplo, lo que decías con los colores de las plumas, ¿no? Entonces ujú, tú le pones en el examen, no sé, tu proceso tiene que estar en tal color y tu respuesta en tal color y bla, bla, bla. Y entonces, cuando lo hicieron así, pero como no tiene el color, pues técnicamente tienes que bajar puntos. Entonces, si te ves muy estricto y lo haces porque pues, estás cumpliendo tu palabra de lo que dice el examen, luego te van a llegar a reclamar que por qué le bajaste puntos por solamente no haber puesto colores y si tiene la respuesta bien. Entonces, es un rollo. sí.
Pero fíjate cómo mucho de lo que estamos comentando, más que ser de la experiencia del examen en sí mismo, tiene que ver con la figura de autoridad, no solo cómo te está percibiendo el alumno, sino también qué autoridad te está dando tu propia institución, ¿no? O sea, creo que desde ahí está el problema. Estos memes que hay como, he visto varias versiones del meme de que antes el profesor le decía a la familia, ¿no? Su hijo Sí. tal. Y que ahora llega la mamá así de, ¿cómo se atreve a ponerle 92 a mi hijo? ¿No? Entonces, Sí. creo que va un poco por eso. Y más, por ejemplo, casos como este, que estás en una institución privada, pues todavía se potencializa más porque al final del día todo es un negocio. Entonces tienes que tener felices a los clientes. El cliente es el hijo, el cliente es el papá. Entonces, sí, de pronto es como un poco un malabar en una cuerda floja, ¿no? Es que cada vez yo creo que le dan más, o sea, lo empiezan a manejar más como clientes, pero clientes como de supermercado, o sea, tanto a los papás como a los alumnos. Y no es que no sé, o sea, antes a lo mejor sí había cosas que los alumnos de repente sí encontrábamos injustas, que tal vez sí es cierto. Había un momento en el que el profesor tenía tanta autoridad que no podías hacer nada al respecto y nadie hacía nada al respecto. Pero luego que ahora nos fuimos al otro Ujú. lado, a donde el profesor tiene cierta autoridad, pero llega un momento que si alguien pone un pero, es como, ok, vamos a pensar bien. A la autoridad le pasa lo mismo que a Tom Holland. A Tom Holland. Se hace papelitos. Ah, sí, no me quiero ir, señor Stark. Justo así le pasa a nuestra autoridad, amigo. Es correcto, de Es repente si alguien da un chasquido y ¡pam! Desaparece. fin. Entonces nosotros decimos, o sea, nosotros somos el meme de Thanos. El de soy inevitable y llega el papá y pues Soy yo soy Iron Man. inevitable. Sí, ya sé, está muy cabrón. Y pues sí, así, mira, estábamos hablando de algo, bueno, no, los exámenes no son felices, pero este es otro tipo de tristeza y es más Sí, profundo. son dos rollos diferentes. Para mantenerlos en la parte de los exámenes, pues digo, tienes que hacer la vida más fácil. Por ejemplo, con los de mate de plano, lo que hago ya a veces es, además de su hoja de proceso, en la hoja o sea, les pongo una hoja de respuestas, por así decirlo. O sea, donde les voy Ujú. indicando qué tienen que poner y qué es lo que quiero. Para también hacerme la vida más fácil. O sea, por una parte sí les estoy ayudando, porque bueno, mientras sepas un poco, al menos entiendes qué es lo que te estoy pidiendo. Si no sabes nada, no importa que te diga, que te esté guiando qué respuestas quiero, no me No van la a vas a contestar sacar. nada. Entonces, sí le estoy ayudando un poco, obviamente, como medio guiándolos con las respuestas que pido. Y digo, no lo veo tan mal, porque si lo sabes, lo sabes. Nada más es como para recordarte, porque también a veces con los nervios y todo, pues se les va la onda. Claro. Y una parte es ayudarme a mí a que ya tengo al menos ahí las respuestas. Y si ya las veo ahí, ya busco, o sea, ya entonces su proceso y ya lo voy viendo. Y eso le facilita a uno la vida y hace que el examen sea un poquito más rápido. La otra es, ¿qué tanto reciclas tus exámenes viejos? La verdad es que ¿Por- nada. ¿Nunca jamás? No, antes, no lo hago. Es que también un poco como que uno le va agarrando la medida, ¿no? O sea, Sí. yo puedo tener, no sé, 5 grupos diferentes, a todos les di la misma materia, pero sabes de qué, ¿cómo dicen? ¿De qué talón cojea el perro? No Ah, ok. sé cómo es el refrán. Sí, ¿de qué talón Hay un cogea refrán que dice el algo perro y así. se le cae el ala? Y... Ajá, exacto. ¡Ándale! Hay algo de un ala. ¿De qué ala cojea? No me acuerdo. Ya se me olvidó Pero porque lo revolviste ese. tanto que ya no me acuerdo cuál es, pero sí te entiendo. Camarón que se El show duerme, es que uno sabe amanece dónde están dormido. las fortalezas y las debilidades de cada grupo, ¿no? Y por alguna razón como que medio te acuerdas como de qué ejemplos pusiste, etcétera. Entonces, yo la verdad es que la mayoría de las veces hago los exámenes de memoria, o sea, como que me acuerdo de mí dándoles la clase y como de lo Ujú, más relevante, con eso saco las preguntas del examen. Entonces, según yo, ujú. y este según yo es importante, Ok, según yo, según yo. diseño el examen súper fácil, o sea, digo, o sea, yo ni siquiera abrí el cuaderno para sacar las preguntas, es lo que tengo como en la punta de la lengua, ¿no? Ujú. Entonces para mí es lo más fácil. Y aún así de pronto no les va bien, ¿no? Y es como, oh, por Dios, o sea, te estoy pidiendo lo básico de lo básico y me defraudas, ¿no? Entonces, luego son esas cosas que dices, está
está muy fácil, está muy difícil. O sea, se siente un poco como cuando cocinas, que tienes Ujú. que estarle como midiendo el agua a los frijoles, ¿no? Así como ya me pasé, se me van a quemar. O sea, voy a llevar mi analogía de la comida tan lejos como pueda. O sea, no hay una receta que Ujú. te diga, ah, mira, tu examen va por aquí. Si es un proceso artesanal, ¿no? De decir, ah, aquí en vez de menciona, le voy a poner define, porque ya vi que con esa palabrita entienden mejor, Ujú. ¿no? O sea, de pronto en estas materias que no son respuestas numéricas, sí te das cuenta que no solamente es que no sepan de tu materia, sino que no saben leer. Ese es como el reto número 2, ¿no? ¿Cómo le hago para que entiendan el código escrito y respondan el maldito examen? Ya Es sé. súper difícil, Ay, sí. ¿no? La otra vez me pasó que puse un examen y les pongo literalmente así como rayitas abajo para el proceso y un igual a la derecha de donde empezó la operación. Y ahí Ajá, y decía resultado, o sea, literalmente decía resultado y cuánto valía, ¿no? ajá. Y un chavo me volvió a poner la misma operación que empezaba en la línea del resultado. Y entonces cuando le doy el examen le digo, pues está mal, porque ese no es el resultado. Dice, pero Ajá. ¿por qué la pone al lado? Y yo, pues porque es la operación igual a algo, ya que hagas tu Ajá. proceso. Pero el igual ahí está y dice igual y dice resultado. Pues no, eso no se entiende. Entonces yo le recomiendo que no la ponga al lado porque me confunde. Y es de... "Ah". Yo, sí, te lo voy a tomar en cuenta, no voy a pelear. No lo voy a Wow. hacer. Ve, Entonces, o sea, es que está muy, muy, muy con rudos. lo que tenemos que lidiar es exactamente eso. Ya sé, es tan triste. O sea, Es es triste, que pero es maravilloso. Es un enigma, ¿no? Es sí como, es como... ¿cómo ven ellos el mundo? Yo creo que están tan... Ya se les da tanto. Yo creo que no sé si es la generación. O sea, las generaciones cada vez se les da tanto y se les facilita tanto las cosas. Ya sea, incluso hasta, voy a decirlo, hasta otros maestros, otras escuelas, pero y sobre todo los mismos papás. O sea, Sí. que se les facilita tanto las cosas, o sea, se les da, hace que para ellos no tengan que esforzarse tanto por evitarles la frustración. Que cuando, exactamente como tú dices, o sea, lo acabas de decir, ok, estabas platicando, lo acabo de escribir. Y dices, bueno, estaba volteado para atrás, pero no, hay uno que te está viendo y que está viendo las instrucciones al lado de ti y le da la flojera, porque además siempre te preguntan, la primera cosa que está escrita en el pizarrón es la que te preguntan. Es como, o sea, ni siquiera dijeras la última, o sea, te dio flojera llegar al final, no, te dio flojera empezar a leer. Sí, 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 sí. O sea, es como al gusto del cliente, ¿no? Yo prefiero que me lo diga, yo prefiero leerlo, yo prefiero preguntarle a mi compañero y es como, pero la instrucción ahí está, solo Sí. tienes que seguirla, vamos. No tendría que ser atacado desde antes, ¿no? O sea, estos ¿Sí? problemas como de dispersión, de atención, de lectura, ¿qué están haciendo en secundaria entonces, ¿no? Sí. O en primaria. Ya sí. Y es lo que te digo, o sea, como rápido el ejemplo que te iba a decir es el pizarrón. Te juro que lo pongo desde cuenta. Los ejercicios en negro y en grande, en rojo, para entregar. Así, grandotote, para entregar. Profe, ¿es para entregar? ¿Really? Sí, ¿Es en serio? Pero sí, está en sí, sí. rojo, es contraste de color. Y Y no no. lo ven. Y no es a lo mejor también tanto por culpar, porque así como a veces nosotros tenemos las manos atadas hasta cierto punto, por lo mismo que decíamos de la autoridad, creo que también les pasa a los de secundaria y a los de primaria. Porque tengo un amigo que está en secundaria y te juro que en la escuela, cuando él entró, lo primero que le dijeron, por ejemplo, o sea, es un poquito aparte, pero para que se entienda el concepto, lo primero que le dijeron es, no los puedes reprobar, piensa cómo les vas a enseñar, sin que puedan reprobar. Obviamente supone que los chavos no lo saben. Yo creo que llega un momento que se dan cuenta, o sea, son niños, son chavitos, pero no son tarados. O sea, entonces Uy, entonces, ese es ese tipo de cosas que lo empiezan a uno a poner en jaque y es de, pues sí, o sea, antes era bien fácil porque desde primaria te podían poner una regañiza o llamar la atención cuando no estabas haciendo bien las cosas y nadie se iba contra el profesor, o sea, sí seguramente había uno que otro por ahí, pero eran como los raros. O sea, ujú. normalmente entendían que era por el bien del niño, porque se fuera responsable, pusiera atención, aprendiera a leer, a entender instrucciones, etc, etc. Ahora no, ahora es como me lo vas a traumar. Y es de, no se va a traumar.
va a ser una mejor persona. Va a aprender que sus consecuencias... No, al revés. Al revés, Ando que súper sus distraída. consecuencias tienen actos. Digo Ajá, que sus... van a aprender que sus consecuencias tienen actos. Justo así, que sus actos tienen un consecuencias. acertijo. Ustedes van a tener que descifrar qué dije. Sí. Es como el camarón que se duerme, amanece dormido. No, es que a veces así doy la clase. O sea, a veces Neta. digo palabras en desorden, así. Y Es normal. luego, por ejemplo, cuando es en inglés, Ajá. sí les digo así como, oigan, en español soy igual. O sea, no creen que es que no domino el idioma, es que no me domino a mí, básicamente. Sí. Pero sí, ¿no? Y ahorita que ya estamos próximos a empezar con exámenes finales, Ya peor, ¿no? Oye, y Ay, estaba sí. pensando, ahorita que decías Ujú. lo de primaria y secundaria, ¿alguna vez tú copiaste en un examen? Pues sí, yo creo que todos copian. Cuando llega un momento que no sabes, o al menos lo intentas, ¿no? ¿Pero Y recuerdas la primera vez que copiaste en no, un la examen? primera vez no me acuerdo. O sea, realmente me acuerdo vagas. Sé que copié, ni siquiera tengo así como en la memoria de copié. Uy, qué malo fue. Y de hecho, cuando calificas exámenes te das cuenta cuando copiaron. A veces no tienes la prueba, ¿no? O sea, como para decir, híjole, sí, pero sí como que se Sí. notan ciertos detallitos. Pero también, por una parte lo veo, es de, pues bueno, si me ganaron en esa, pues ni modo, ¿no? O sea, pero es bien vaciado porque me ha tocado exámenes en las que estoy seguro que nunca hablaron, que nunca los vi voltear y es como se copiaron. Es que es eso, o sea, es justo eso lo que me llama la atención, ¿no? Recordar como estas, ay, esto va a sonar terrible, pero esta creatividad estudiantil para copiar. Luego sí me acuerdo de esas cosas y trato como de tenerlas presentes cuando hago examen Ujú. para estar lista como a todas esas pequeñas señales, ¿no? Así Sí. como, ¿por qué estás viendo con tanto amor tu goma? Así como, no, Sí. ¿por qué? Así como, ah, ok, se la voy a dar a no sé quién y toma eso. Y es como, ¿tiene algo tu goma? No. Ok. Ah, bueno, ¿no? O sea, como O el estas clásico que te cositas volteé, de, perdón. ¿por qué estás tosiendo en números impares? Sí. Sí. Eso es raro, Así como, nadie ok, tose así. 27 Sí. más, sí, 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 sí. Sí. Porque sí lo hacen. Sí. El clásico, y yo, eso sí me acuerdo porque yo lo hacía cuando no sabía una respuesta y quería copiar, era el voltear a ver al profesor. O sea, lo volteaba a ver qué estaba haciendo. Y si me volteaba a ver, pues como que te hacías yaguaje, ¿no? Entonces, como en cuanto te volteaba a ver, era como, volteé hacia abajo. Y no hacías nada. O sea, no hacías nada. Entonces, me pasa eso muy seguido, que estoy así y de repente me voltean a ver y se voltean hacia abajo. Así, o el clásico, el que me encanta y que me da risa, porque también a veces lo hacía, era lo volteaba a ver, me volteaba a ver y le decía, ya sé cuál es. Y no hacía nada, ¿no? Y volteaba hacia mi examen y era como, fíjate que estás escribiendo. Y hacen mucho eso, o sea, justamente me voltean a ver y entonces en cuanto los volteé a ver es así, justo hacen esa misma expresión, el de, ya sé. Y estoy así como viendo milimétricamente a ver si su pluma está pintando algo. Y estoy casi seguro que no lo está haciendo. Fíjate que yo les digo así, cuando vamos a hacer examen, lo único que les digo es, miren, vamos a hacer algo muy sencillo. Si yo me imagino en mi exacerbada e imaginativa imaginación, pleonasmo del día, que están copiando, o sea, si yo así digo, creo que estoy loca y me imagino que están copiando, les quito el examen. O sea, no me voy a esperar a ver si sí estaban copiando o no. Si hacen algo que pudiera parecer que están copiando, para mí ya es suficiente para quitarles el examen. Ujú. Entonces, pues es lo mismo que te decían los papás, ¿no? No hagas cosas malas que parezcan buenas. O es al revés, no Claro. sé. Pero eso, o sea, no voy a esperarme a ver si de verdad el código que estás como haciendo con tu dedito, eso no es. Solo evita hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, como que con eso los tienes un poquito a raya. Sí, me pasó una vez así eso fue vaciadísima, me dio mucha risa. En ese momento los tuve que regañar, pero no podían, era examen de mate y no podían pedir material, por lo mismo. O sea, Ajá, porque si piden y prestan, se da malas interpretaciones mías y me quiero claro. evitar el coraje. Ujú. Entonces, lo que hacía, entonces digo, no pueden pedir. Entonces, de repente, cuando alguien se empezaba a voltear y todo así, hey, no es que voy a pedir, no puedes pedir, no puedes. O sea, te volteas y te quito el examen. Y es parcial, tú decides, ¿no? No, pues no. Entonces, en una de esas, una niña me pregunta, prof,
No, un alumno, fue el alumno. Me dijo, prof, ¿puedo pedir corrector? Y yo, no, es que no traigo corrector. Bueno, pues tacha, pero con... O sea, Sí, yo pongo les digo lo mismo. Tacha, escríbele ahí, Miss, esta no es, esta es la buena. ¿Y así es, exactamente. Entonces, pues me dice, ok. Y entonces una de esas alguien me preguntó algo de una duda del examen de redacción que no estaba entendiendo bien. Y literalmente me volteé 2 segundos, o sea, bueno, no 2 segundos, tal vez fue un poco más, no literal, ¿no? Pero me volteé rápido a explicarle tal cosa, yo creo que no me tardé más de 1 minuto, obviamente. Y entonces me empiezo a dar mis vueltas. Y de repente el niño tiene corrector en su examen. Y es así como, ¿qué no, no tenías corrector? ¿O por qué estabas pidiendo, no? O sea, ¿cómo hiciste para tener corrector? Y de ¿Cómo hecho... lo conjuraste? Exactamente. Entonces, o sea, eso fue como en mi mente, ¿no? Entonces lo veo y me espero. Y entonces me espero y me doy otra vuelta y cuando regreso ese corrector ya estaba en la compañera de delante. Boom, Exactamente. Y eso sí, ahí dejé que pasara para ver de quién era y entonces pues ya, les tuve que ahí poner su sanción a los dos y los otros, no, pero es que, pues, ¿para qué lo prestas? Pero es que él me lo pide, ¿para qué lo prestas? Estoy diciendo no prestes y no pidas, bueno, ¿qué ganas de retar a la autoridad nomás porque sí? Sí. O sea, si ya te estamos diciendo que puedes tachar, no, yo quiero pedir corrector. O sea, todavía dijeras, es que si no tiene corrector vas a reprobar, pues a lo mejor sí se ven presionados. O sea, es de, no, te estoy diciendo tacha y ya, ¿cuál es el problema? Oye, ahorita que dices esto, me acaba de surgir así, última pregunta, porque casi tengo que irme, pero me acaba de surgir una pregunta en la que creo yo personalmente que sí es mi punto débil en los exámenes. El momento en el que recoges los exámenes. O sea, un examen de 1 hora, ¿no? 55 minutos de un examen perfecto, todo bajo control, eres el amo del universo. Y en los 2 minutos que recoges el examen, sabes que pasan cosas, ¿no? O sea, siempre aplico, bueno, he aplicado aunque termines tu examen, ponlo boca abajo, pon la pluma encima y espera a que yo pase por él. He aplicado en cuanto termines el examen, pasas, lo dejas y te vas. He aplicado ya dio la hora, todos los exámenes para adelante. Y ninguno de los métodos me ha convencido del todo. ¿Tú cómo recoges tus exámenes? Así nada más como contexto, creo que lo mismo que decíamos de que ya la autoridad no es como antes. O sea, antes, sí. ¿Qué pasaba? O sea, porque sabes que va a haber un problema, porque tú les puedes decir, el que siga escribiendo, no se lo voy a tomar en cuenta. Y cuando lo llegas a hacer, cuando no hay soporte de arriba, eso es lo que te empieza a hacer como, ahora tengo que ser yo el que veo cómo hago las cosas para que funcionen. O sea, como si estuvieras como independiente, ¿no? Pero déjate eso, o sea, el simple hecho de que están pasando muchas cosas al mismo tiempo, o sea, el simple hecho de que o sea, digamos, cachas a uno escribiendo fuera de tiempo, pero lo que le dices es, hey, Joaquín, no escribas, Sara ya está escribiendo, y o sea, son muchos al mismo tiempo los que se van a mover, ¿no? Entonces, para mí sí es una situación de descontrol. Sí, y es a lo que voy, o sea, es que le estamos bajando un poquito a nuestra propia autoridad, porque lo más fácil sería, y lo que he escuchado muchas veces del profesor con experiencia, es el que esté escribiendo, tú en ese momento le dices, tu examen está cancelado, y todos van a dejar de escribir. O sea, te vas a ver como la peor persona del mundo, sí. Pero, escarmiento con uno para que aprendan los demás. Exacto, pero ya sabes que ese escarmiento luego te genera otras cosas y otros problemas, sobre todo si hay muchas instituciones que los alumnos califican a los profesores. Y eso ya sabes que eso de repente es un híjole. O sea, sí quiero hacer las cosas bien, pero también a veces pero también quiero seguir trabajando. Exactamente. Pero a veces yo creo que tienes que hacerlo. Yo creo que lo mejor es, si lo vas a hacer, es hacerlo desde el principio, cuando no te pueden calificar todavía y todavía puedes mejorar en su imagen, para que ya se acostumbren. Eso me ha funcionado. Eso sí. Como el cachorro, ¿no? O sea, como traumarlo a una edad temprana. Exactamente. Después, ya que se forma el vínculo, ya no se acuerda de esas primeras. Exactamente. Y entonces ya más bien lo hagan natural. Porque sí me ha pasado. Cuando llego a ser muy estricto desde el principio con ellos, normalmente generas eso. Como dices, ese momento que recoges los exámenes, creo que siempre es casi imposible, ¿no? Me pasa que yo lo que hago, estoy parado y tráiganmelos, ¿no? O sea, tráiganmelos y nadie se me ponga enfrente porque lo aviento por la ventana. No, tampoco y tanto. Con tacones ese día para alcanzarlos a ver a todos. Exactamente, ¿no?
Y entonces así me los van trayendo. Y entonces ya veo que quien de repente sigue escribiendo desde ya hasta acabó el tiempo, ya, para acá, ¿no? Pero sí, creo que nunca hay no hay una manera. A final de cuentas eres una persona con 2 ojos contra 33 personas. O sea, por más que tu vista periférica sea así overpower, no llegas a ver a todos. No, está cabrón. O sea, simplemente el que estás viendo tú a los que siguen medio escribir, o sea, que están acabando de escribir su nombre ahí al fondo, en lo que están unos como que formados para darte tu examen que ya se pararon. O sea, no puedes ver a los dos lados. O sea, a lo mejor en los que están parados, en lo que ven que te distrajiste ya escribieron algo. Está imposible. Y como dices, lo del el que le das la vuelta, pues a lo mejor le dan la vuelta y a lo mejor en lo que tú te estás distrayendo ya le volvieron a dar la vuelta otra vez y volvieron a escribir. Es que es como cuando te asaltan en el metro, o sea, sí. Es un montón de gente. Sí, somos personas que sabe a lo que va, o sea, estás destinado a perder. El 98% de los seres humanos solo se pueden concentrar en una cosa. No puedes. Sí, es como te tocó el hombre lo que te robó la cartera de la pompa, ¿no? Así es. Exacto. Y pues obviamente ellos son hábiles, están más jóvenes, tienen más reflejos. Nos llevan ventaja. Y tienen motivación. Son mayoría, exacto. Sí, me estoy cayendo. Oye, pues a mí sí me gustaría preguntarles a los que sea que nos escuchen, que ya vi que ya nos escuchan más de 10 personas. ¿Ya? ¡Qué emoción! Más de 10, de verdad. Audio escuchas. Que sí nos dejen sus comentarios, sobre todo en esto último de cómo recogen ustedes exámenes. Me gustaría saber eso, ¿no? Nos pueden dejar sus comentarios en Twitter. Estamos como detrás de la pizza, porque Pizarra es muy largo y la pizza también es buena. Y en Facebook estamos como Historias detrás de la pizarra, ¿cierto? Es correcto. Es correcto. Y pues sí, ¿no? O sea, que nos compartan qué hacen ellos con los exámenes, sobre todo que estamos a punto de entrar a este momento interesante de tensión durante el semestre en el que se empieza a escuchar la música de Tiburón de fondo, llamado exámenes finales, ¿no? Así es. Sí, lo que nos quieran compartir de lo que sea que hayamos hablado de ahorita del tema o de los exámenes, pues está bien. Entonces, y coméntenles a otras personas, a otros profesores sobre todo, ¿no? Para que vayamos creciendo en comunidad y tengamos este espacio padre y divertido de poder expresarnos y soltar nuestros traumas laborales. Oye, y la próxima semana ya se nos viene el Día del Maestro. Es cierto, nunca me toca. ¿Te festeja? ¿Alguien te dice felicidades, maestro? Bueno, sí me dicen felicidades por Facebook. Como tengo el Facebook de profesor, por ahí de repente sí me dicen felicidades, cuando alguien se acuerda. También hay que platicar luego de eso, privacidad, sí, hasta esto que dices, ¿no? Tu Facebook de profesor. Sí, exacto. Está buenísimo esa. Pues bueno, eso es todo. Esperemos que lo hayan disfrutado. Así es esto. Entonces, pues nos despedimos. Nos vemos la próxima el martes. El martes, es correcto. Excelente. Bye. Adiós.